Si te apasiona la historia, prepárate porque esto te va a encantar. Vamos a explorar la casa de huerta más antigua de Elche. Construida en 1900, esta encantadora casa es un testimonio viviente de la rica herencia cultural de Elche. Ubicada entre exuberantes palmerales, representa la elegancia rústica de las antiguas casas de labranza árabes. En su interior, encontrarás habitaciones acogedoras, llenas de herramientas y utensilios tradicionales. La cocina cuenta con una olla de barro y una singular costrera, utilizada para preparar el icónico arroz con costra. Aquí, cada rincón susurra historias del pasado, haciendo que la historia cobre vida. Mientras el sol se pone sobre la huerta, la casa se erige como un hermoso símbolo de nuestra herencia. Descubre la historia, vive la tradición. Visita esta joya atemporal y adéntrate en el corazón del pasado de Elche. Bueno, pues estamos en una cocina, en este caso en la recreación de una cocina de un huerto de aquí de Elche, de Palmeras. Y nada, lo que podemos ver es, lo que he dicho, una recreación de esa cocina, de cómo se vivía antiguamente, en torno a 1900, y podemos ver los elementos típicos que podemos encontrar en una cocina. En esta época, pues si nos movemos en una horquilla de 1900, 1950, nos encontramos en una época donde en todas las casas no ha llegado la luz eléctrica, por tanto encontramos elementos que nos relacionan directamente con la iluminación. El primero de ellos, y quizás el más importante, es la propia chimenea, ¿no? Esta chimenea que tenemos aquí, en la que, bueno, la conforma esa viga, donde se estructura a lo largo de toda la cocina y donde se disponen toda una serie de ollas y de cacharrería, ¿no? para el uso diario, ¿no? Bueno, pues la parte principal, el hogar, ¿no? Esa donde se cocinaba antiguamente, insisto, no solo para cocinar, sino también para iluminarse, y bueno, es donde la mujer, que era la encargada, ¿no? Que cumplía ese rol en aquella época, cocinaba diariamente. Era la que primero se levantaba, ¿no? Se levantaba antes que el marido, que era el que iba a trabajar al huerto, y ella era la encargada de, pues, cocinar, en este caso, pues una comida que tuviese, ¿no? ¿Cómo decirlo? La consistencia. La consistencia, efectivamente, ¿no? Para el arduo trabajo, ¿no? Que lleva a cabo lo que es estar al sol y en las tareas tan pesadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, pues, cómo nosotros hemos querido aquí mostrar una gachamiga, ¿no? Un plato que a día de hoy, ¿no? Se utiliza, ¿no? Como un plato para domingo o un plato para cuando juntamos a toda la familia. Sin embargo, era una comida de diario, igual que lo podían ser las migas también. Bien. Las comidas en aquella época se hacía mucha comida de caldo, era lo más común, ¿no? También se hacían fritos, por supuesto, sobre todo reservando los servidos para la noche, ¿no? Porque eran menos pesados y la digestión era más suave. Por ese lado, para cocinar al fuego, pero también tenemos un fogaril, ¿no? Que queda más elevado, sobre todo para la preparación, como ya he dicho, de fritos en sartenes. Como veis, voy a ponerme por aquí. Tenemos una entrada para el combustible, en este caso hay palma seca, pero podría ser otro tipo de leñas. Y por aquí, por la parte superior, hay una reja por donde se colocaba la sartén, ¿no? o la olla incluso, si fuese algo más pequeño, y pues se podía cocinar. En el caso, por ejemplo, de hacer un arroz con costra, que lo hablábamos previamente, ¿no? Pues todo lo que se pueda freír se lleva a cabo, pues, en un fogaril o en la llar, ¿no? en esta cocina, en la que tenemos aquí abajo. También disponían de un horno, como podemos ver. En ese horno, pues, aparte de de cocinar el pan, ¿no? Cada 2 o 3 días, que era lo común, según la familia, ¿no? Según la cantidad de hijos, sobre todo, a más hijos, pues el pan duraba menos, pues precalentaban ese horno, la mujer era encargada también de esta tarea, y lo primero que solían hacer con ese primer calor eran las cocas. Es un pan chafado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces es lo que primero se cuece, ¿no? Con menos calor puedes cocinar una coca y así sigues preparando el horno, no desaprovechas ese calor y puedes ir después cocinando el pan. Una vez que tenían cocinado el pan, pues ya digamos que lo que durase es el tiempo que no utilizaban el horno, a no ser que otra comida, como por ejemplo arroz con costra, que es lo que venía hablando, lo necesitase. Se cocinaba en un horno que o bien podía estar en la cocina o podía ser una construcción exenta fuera de la vivienda, ¿no? Que la podemos ver justo al lado. No sé, vemos varios elementos también interesantes, ¿no? El agua, ¿no? Elementos que nos relacionan directamente con el agua, los cántaros, ¿no? También importantes para el cocinar. ¿De dónde se sacaba el agua? Pues la podían sacar de los pozos o de los aljibes, o del río, de las fuentes instaladas, ¿no? En el caso de aquí de la ciudad.
Y bien, pues era aquí el lugar, en esta cantarera que estamos viendo aquí, ¿no? Con este par de cántaros, la mujer era la encargada de ir a recoger el agua, como he dicho, importante, aparte de la higiene también para cocinar, y se colocaban aquí, en la propia cocina. Me gustaría que nos contaras algo sobre la nevera, porque esto sería toda una pieza de innovación. Vale, claro, aquí estamos viendo, ¿no? Nos movemos en una horquilla de 50 años, estamos en 1900, 1950, podemos irnos a los 60, y hay un momento en el que, claro, la conservación de los alimentos previo a la aparición de las primeras neveras era muy pedestre, o sea, necesitaban toda serie de técnicas de conservación, los salazones o incluso el compartir, ¿no? Entre vecinos y vecinas, pues si había un festivo y tenían que matar un pollo para hacer un arroz, pues si solo necesitaba medio pollo, pues lo compartían y el día de mañana, pues me das tú ese medio pollo que me debes. Pues una vez aparecen estas neveras todo cambia, ¿no? Por así decirlo. Son neveras que, bueno, están hechas de mármol, de madera y además funcionaban con hielo, con barras de hielo. Hielo que se compraba, ¿no? Que traían desde los pozos neveros, desde el norte de la provincia. Y bueno, pues llegaban hasta aquí, viajaban durante la noche, ¿no? Llegaban hasta Elche en este caso. Y por la mañana pues cortaban esa barra de hielo, tú pagabas por esa barra de hielo y lo que durase la barra de hielo era el tiempo que podías conservar el alimento, en este caso. Sí. Es chulísima porque además lleva esta puerta para poder acceder, ¿no? a estas baldas, ¿no? Que lleva al interior, y luego llevan grifos para desaguar el agua, que claro, que sí, el hielo se va deshaciendo y necesitas extraerlo. Venga. Bueno, nos encontramos en una estancia conocida como Pastaor, que normalmente estaba situada junto a la cocina, y es una estancia que encontramos tanto en los huertos como en las viviendas tradicionales de la zona del campo, y digamos que está destinada, ¿no? A esa especie de despensa, ¿no? Para no solo guardar y almacenar los alimentos, sino también amasar el pan. Por eso aquí el elemento más importante que vemos es esta artesa, ¿no? Que es, bueno, era este recipiente donde la mujer, como ya he dicho antes, era la encargada de amasar el pan. El pan se amasaba en esta estancia, de ahí el nombre de pastaor, ¿no? De pastar, en valenciano pastar es amasar. Amasar. Pues encontramos esta artesa con los elementos necesarios, ¿no? Para el amasado. Aquí también pues recreamos una hogaza de pan y, bueno, los textiles, ¿no? Que cubrían esas masas para elevarlas y después llevarlas a horno. Encontramos otra serie de elementos también. Por aquí, por ejemplo, tenemos lo que aquí se conoce, ¿no? Como una carnera, ¿no? Que es este elemento para la conservación de los embutidos. El embutido seco, ¿no? Se conservaba con pues esta especie de jaula, ¿no? Hecha con malla, que permitía, ¿no? Evitar, ¿no? A las moscas, ¿no? Y siempre también que tuviese una corriente continua de aire para que no se pudriese, ¿no? Para que no se hiciese malo. Otros elementos también que solíamos encontrar también en los pastadores son toda serie de recipientes, ¿no? Como estas orzas que tenemos aquí, que, bueno, pues no solo se encargaban de almacenar, pues, por ejemplo, olivas, ¿no? Que se preparaban, olivas preparadas para consumo, sino también para conservación de carnes. Si después de la matanza, normalmente siempre ligada al mes de noviembre, era el lugar donde se colocaba toda la carne apilada y se cubría con manteca para evitar también la entrada de aire. Otra forma de conservación también, en este caso, de alimentación. Una pregunta, ¿se hacía en noviembre para evitar los meses de calor? Efectivamente, justo, por eso la matanza se lleva a cabo siempre en noviembre, también porque obviamente es un hecho que durante la noche y durante el día las temperaturas no suben tanto. Entonces, pues como bien estás diciendo, es por esa razón por la que se liga a ese mes.